Dios os bendiga mucho. Buenas noches a todos. Dios te bendiga, tío Josián. La verdad que se le he dicho incluso a mi mujer, digo, al tío Josián no podía decirle que no. Digo, me lo dijo y le he dicho que sí rápidamente. Palabra que se le he dicho hace un rato, porque sé que tío Josián es un buen hombre de Dios, es una persona buena y es un hombre muy activo en el Señor. Si le dices que no a él, te vas a ver como un vago. Porque él siempre está en todo lo que puede y la verdad que es una bendición poder decirle que sí a una invitación de este varón de Dios. Amén. Que Dios os bendiga a todos en esta noche. Saludo a todos los hermanos en Cristo Jesús. Muchas gracias por estar ahí. Y que Dios bendiga al Sebas de Pan Bendito. Él sabe, no hace falta que lo diga, porque lo sabe, pero lo digo también, que en nuestra casa le queremos mucho, a él y su casa, y que son una bendición, y me alegra verle por aquí. Amén. Así que sin más, quisiera traerles en esta noche, pues, un mensaje de la palabra de Dios, conforme el Señor nos permita. El hermano Josián, el tío Josián, me dijo que qué tema iba a traer y le dije, utensilios del Señor, así rápidamente. Amén, porque lo que vamos a hablar tiene que ver con los dones y las utilidades que creo que en esta parte a todos nos toca estar activos, así como el tío Josián y muchos más hombres de Dios están constantemente al servicio de Dios, creo que todos deberíamos estarlo. Amén. Porque no es lo mismo ser iglesia que vivir como iglesia. No es lo mismo ser iglesia que actuar como iglesia. Amén. No es lo mismo ser iglesia que manifestar las acciones de la iglesia. Porque iglesia pues es todo aquel que acepta al Señor en su corazón y es bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Primera de Corintios 12:13. Pero no todos actúan como iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y no participa de nada. Solamente levanta sus manos, apenas ora, echa su euro a la ofrenda, se va para su casa y punto. Yo creo que ser iglesia es mucho más que eso, ¿verdad? Todos lo sabemos. Ser iglesia es mucho más que ir al culto y volver a la casa, ir al culto, volver a la casa, entrar en un sello, desconectar el sello. Yo creo que ser iglesia es más que eso. Ser iglesia es aportar al desarrollo del cuerpo de Cristo también. Forma parte de ello. Por eso quería hablar un poco hoy de los dones y de las utilidades. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, santidad y consagración, será instrumento para honra, santificado, consagrado, apartado para el Señor, útil al Señor, por cuanto se apartó para su Señor y se apartó de las cosas que manchan en este mundo, y dispuesto para toda buena obra. La disposición del siervo de Dios que está en santidad. Mira, a veces no hay disposición a hacer cosas para la iglesia porque no hay santidad. Es así, de real. A veces no hay disposición, repito, para hacer buenas obras en la iglesia porque no hay santidad. Porque cuando uno está alejado de la consagración divina, no hay un aliciente, no se siente uno digno de trabajar en la obra del Señor. Aparte, no está colocado en el lugar que Dios ha determinado usar a la gente. Esto no quiere decir que todos los que se consagran son utilizados poderosamente, no. Al igual que todos los que viven una vida mediocre nunca van a ser usados, no porque Dios una vez usó a una burra, ¿verdad? Otra vez usó a un gusano para darle una lección a su siervo. Entonces, todos podemos ser usados y algunos somos usados de manera poderosa y otros algunos no tan espectacular.
Porque todos queremos ser usados, eso es así. Pero la mayoría, por no decir todos, quieren ser usados de manera muy visible, muy espectacular, muy de que todo el mundo se dé cuenta de que está ahí. Amén. Pero en la iglesia de Jesucristo no todo es fachada. Hay gente que está dentro del edificio, sujetando el edificio como una columna y no se le ve tanto como la fachada, pero sujetan la iglesia de Jesucristo con su esfuerzo, ¿verdad? Por eso quiero tratar hoy este tema y vamos a estar viendo que en la iglesia de Jesucristo no hay grandes ni pequeños. Eso es lo primero. No hay grandes ni pequeños, no hay importantes ni menos importantes. No hay estrellas ni estrellados. En la iglesia de Jesucristo todos somos importantes. Todos somos estrellas de Dios, ángeles de Dios, mensajeros de Dios, enviados del Señor a trabajar en esta obra. Por eso primera de Pedro capítulo 4 versos 10 y 11, por cierto, si a alguien no se le escucha porque sé que hay ese problema a veces en Cello, lo dice en el escritorio que yo estoy pendiente y suelto el botón y lo vuelvo a pulsar. Y ahí en el chat podéis ver los versos, que siempre los suelo colocar cuando los cito. Cada uno según el don que ha recibido, primera de Pedro capítulo 4 versos 10 y 11. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mira, para ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, ¿qué hay que hacer? El don que se recibe, administrarlo a los otros. Los dones no son para ti. Mis dones no son para mí. Sus dones y mis dones son para la iglesia de Jesucristo. Para ministrarlos los unos a los otros. Para ser un buen administrador, tenemos que ministrarlo. No lo tenemos que quedar para nosotros mismos. Porque de gracia recibimos y de gracia damos. Y dice la Biblia, si alguno habla, si cualquiera habla, si alguno abre la boca en la iglesia de Jesucristo, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Con qué propósito? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea, que los buenos administradores de la multiforme gracia de Dios hablan conforme a la palabra de Dios y ministran conforme al poder que Dios da, porque de esa manera es Dios glorificado, lo cual le pertenece gloria e imperio por los siglos de los siglos. Un buen administrador ministra conforme a la palabra de Dios y conforme al poder que Dios da, y lo ministra a otros, no se lo queda para él. Lo ministra la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme en griego quiere decir multicolor. Todos esos detalles de tonalidades que se pierden entre las junturas del arco iris, el arco iris ya sabemos que tiene 7 colores, pero en las junturas de colores, en esas mezclas, hay millones de tonalidades que no vemos con los ojos. Pero en esas mezclas hay diferentes tonos de azules, de verdes, de rojos, de rosas que no vemos. Y todo eso no se le puede poner nombre, ni meterlo en una cajonera y dejarlo plasmado ahí y definirlo de alguna manera. Podemos decir más claro, más oscuro, pero poca más definición podemos dar de ellos. Porque hay multitud de colores, y esta es la palabra que aparece aquí en griego. Hay millones de formas en que la gracia de Dios es ministrada a la iglesia. Y nosotros no la podemos sujetar. No las podemos saber todas a veces. A veces se nos escapa la manera en que Dios quiere utilizar a sus siervos. Por eso es que hay que estar santificándose y consagrándose al Señor, para que Él nos utilice como le dé la gana y como quiera. Porque Él es el rey de la iglesia. Él es quien la sustenta, la cuida y la alimenta, dice la palabra de Dios. La cabeza, que es Cristo,
sustenta el cuerpo, así como cada uno se cuida a sí mismo, Cristo cuida, alimenta y sustenta su iglesia. Siempre se ha hablado de los 9 dones del Espíritu, pero se ha hablado como 9 dones cerrados, no solamente del Espíritu. Amén. No solamente del Espíritu. Se ha hablado como que hay 9 dones. Y muchas veces las iglesias no se saben más que esa lista, que la vamos a poner aquí en el escritorio. Porque la Biblia dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Quiero que notéis esto. El verso 5, en 1 Corintios capítulo 12. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Mira esto. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Dónde están los dones del Espíritu? En los versos 7, 8, 9 y 10. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya sabéis que cuando aparece la palabra Señor sin una dirección concreta, sin indicativo, se refiere a Cristo. Al igual que cuando aparece la palabra Dios sin indicativo, hay diversidad de operaciones, pero Dios se refiere al Dios Padre, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Entonces, ¿dónde están los ministerios de Cristo? Del Señor Jesucristo, ya lo sabéis todos. Efesios 4, 8 al 11. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, ¿dónde están las operaciones de Dios? Y esto también lo deberíamos saber todos, pero muchas veces se deja a un lado, pero también están en la Biblia. Romanos capítulo 12, versos 3 al 8, y ahora vamos a leer esa lista porque me interesa ver que hay unos dones que parecen capacidades normales de los hombres naturales, pero resulta que son operaciones de Dios. ¿Qué es una operación? En griego, energeía, energema, eso es operación. Actividad de Dios, eso es. Es una actividad de Dios. Porque la iglesia de Jesucristo es un cuerpo que necesita desarrollarse, crecer, expandirse, fortalecerse. Por eso, una de las analogías que utiliza la Biblia para la iglesia es un cuerpo, y no es porque sea un cuerpo literal, sino un cuerpo espiritual. Por eso dice la Biblia, somos morada de Dios en el Espíritu, naos, una morada. Somos una casa espiritual, dice Primera de Pedro también. Somos una casa espiritual, pero no somos una casa literal. Somos una casa espiritual que tiene sus ladrillos, que tiene su cemento, que tiene sus columnas, que tiene sus vigas, que tiene sus azulejos y todas las comodidades que una casa tiene que tener. Y en ese sentido quiere decir que todos somos piedras vivas, dice la palabra de Dios. Las piedras no tienen vida, pero nosotros somos una casa espiritual, por eso somos piedras vivas. Las piedras literales no tienen vida, las espirituales sí, para crecer y desarrollarse. La Biblia dice que nos edifiquemos como edificio, que crezcamos como edificio, y la palabra crecer y edificio no están asociadas lingüísticamente, porque crecer es de cuerpo, edificarse es de edificio. Sin embargo, la Biblia dice que nos edifiquemos como cuerpo y que crezcamos como edificio. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque la iglesia es tanto cuerpo como edificio. Quiere decir que todos tomamos un lugar importante. Todos tomamos un lugar prominente, porque somos parte de la obra de Dios en la tierra. Ahora, los dones del Espíritu que todos conocemos, pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es el Espíritu Santo que hace todas estas cosas. Porque a este es dada por el Espíritu, date cuenta, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Te das cuenta cuántas veces se repite esa frase? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiere decir que los dones de Dios
los ha repartido el Espíritu Santo, estos que aparecen aquí, los dones del Espíritu. Estos los ha repartido el Espíritu Santo. Ahora, Efesios capítulo 4, versos 8 al 11, que esos no los voy a poner porque ahora voy a copiar la lista de Romanos 12, dice la Biblia: por lo cual, ¿quién es este que subió, sino el mismo que descendió a las partes más bajas de la tierra, y subiendo a lo alto, dio dones a los hombres? Y se refiere a Cristo, y nombra los dones, que son los ministerios que hemos estado hablando: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos son ministerios de el Señor, del verso 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es la lista que está aquí, los 9 dones del Espíritu. Los 5 ministerios del Señor, Efesios 4, 8 al 11. Y ahora vamos a ver Romanos capítulo 12, versos, vamos desde el 3, creo que es hasta el 8, sí, hasta el 8, para que veamos de quiénes son estas operaciones. Amén. Dice la Biblia: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios, sin indicativo, repartió a cada uno. Es el Dios Padre, ¿te das cuenta? Ahora dice aquí que cada uno no piense de sí equivocadamente. Esto quiere decir que en el lugar en que Dios te quiera colocar, estés. Que no te coloques tú en el lugar que te guste. Eso quiere decir que no pienses de sí más alta o menor de como debes de pensar. Si Dios te llamó a hacer una cosa, no menosprecies tú ese lugar tomando otro que no te pertenece. Entonces, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Te das cuenta? Todos somos importantes porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿quién nos la ha dado esta vez? El Dios Padre, Dios sin indicativo. Y para que veáis que son dones de acciones, de actividades, dice: si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Pero mira este: o si de servicio, en servir. El diaconado es un don de Dios. La carga por servir en la obra de Jesucristo para la comodidad de otros es un don de Dios. Porque el diácono se encarga de la comodidad de otros, para que sirva a las mesas, los 7 diáconos de Hechos, ya recordáis, para que sirva a las mesas y atienda a los huérfanos y a las viudas, mientras los apóstoles se dedicaban a la oración y a la predicación, dice la palabra. Y ellos se dedicaban a las cosas que tenían que ver con actividades dentro de la iglesia, al servicio de la iglesia para la comodidad y la sustentación de almas de la iglesia. Entonces, eso es un don de Dios. El servir es una carga que Dios pone, una energía, una actividad en el corazón. Dios te impulsa a trabajar para la obra. El que enseña en la enseñanza, pero mira otro don, el que exhorta en la exhortación. Exhortar no es regañar, es hablar de cerca. No es cortar cabezas, no es hacer una escabechina con un hermano, no. Exhortar no es regañar, exhortar es sentirte en el lugar en que el otro se siente, sentir lo que el otro siente para poder hablarle de cerca. Saber que cualquiera puede caer en esos errores y compadecerte del hermano. Dice la Biblia: si halláis a un hermano en una falta, vosotros los espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces la exhortación es hablar de cerca a un hermano. Eso es un don de Dios. No todo el mundo está capacitado para comprender la situación que tiene el de enfrente, y mucho menos no todo el mundo está capacitado para decirle las justas palabras, para corregirle sin dañarle, para llamarle la atención con cariño, para decirle lo que ha hecho mal como a un hijo. Eso es un don de Dios.
Y parece que el que lo tiene es un talento natural. Chacho, qué inteligente es, ¿eh? Cómo dar el clavo con el consejo. Bueno, eso es un don de Dios. Eso no es suyo. Eso es un don del Señor. Por eso quería tomar esta lista de ejemplos, para que veáis que la multiforme gracia de Dios se puede manifestar de manera que no sabemos. Mira, mira otro don este. Mira este. El que reparte con liberalidad. ¿Qué es eso? El que reparte con liberalidad tiene que ver con los ministros que han sido más bendecidos que otros económicamente, o en algunas empresas, o de la manera que sea, con alimentos o lo que sea, y reparte, y lo tiene que hacer con liberalidad. Quiere decir que no le pese en su corazón hacer lo que hace. Cuando alguien reparte y no le pesa en su corazón hacerlo, eso es un don de Dios y un llamado de Dios. Una energía, una actividad, una operación que Dios pone en los corazones de las gentes para el desarrollo de la iglesia. Mira, el Sebas lo conoce, yo creo que muchos lo conocéis, pero el Sebas lo conoce porque es de aquí de Madrid. Lo tengo que decir de ejemplo porque es que la verdad que a quien honra, honra. Hay un ministro de Dios aquí en el centro, un obrero de la iglesia que pastorea mi padre, que se llama Arturo Montoya. Donde va y ve una necesidad, la suple inmediatamente, ¿eh? Donde va y tiene que colocar una iglesia y ponerla el din con el don, como lo decimos nosotros, pone todo el dinero que sea necesario. Y no le pesa. Así Dios le bendice. Quien le conoce sabe que está bendecido. Absolutamente. Eso es una carga de Dios, es una operación, es un don. Porque a veces es necesario tener que dar a la iglesia para ciertos desarrollos. Y este es un don que no es reconocido como don. Creemos que es algo bueno, es qué buena gente es, qué davidoso, qué generoso. Y resulta que no. Que el que lo hace en la iglesia lo hace porque Dios se lo pone en el corazón. No se mueve por impulsos humanos, sino por impulsos espirituales, para el desarrollo de la iglesia de Cristo. Otro don que no se toma a veces como don, el que preside con solicitud. ¿Qué significa presidir? Presidir significa liderar un grupo. Ahora le llamamos dirigente del coro, dirigente de la escuela dominical, dirigente de un grupo de jóvenes, y dice con solicitud. Quiere decir que esté presto para hacerlo de cualquiera que fuera la forma de hacerlo. El que preside, el que lleva un grupo, ¿habéis visto que hay veces que hay jovencitos que llevan un grupo de jóvenes y no hay quien los aguante llevándolos? Cuando lo llevan ellos, los jóvenes se encienden en fuego de Dios. Lo quitas, pones a otro que quizá tiene mejores capacidades, entre comillas, que a lo mejor predica mejor y que tiene más conocimiento de la palabra o lo que sea. A lo mejor incluso ora más que el otro. Pero los jóvenes no se encienden en esa pasión. Sin embargo, pones al otro que quizá predica un poquito peor y no sabe tanto de la Biblia, pero enciende a los jóvenes en fuego. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado un don para presidir, para liderar grupos. Y hay que tener ojo y discernir a quién Dios ha llamado a esto, porque eso puede ser clave en una iglesia. Que alguien con una capacidad extraordinaria dada de Dios lidere a los jóvenes, prepara el futuro de la iglesia. Y muchas veces nos tomamos el poner al dirigente de jóvenes a la ligera, ¿verdad? Bueno, este mismo, que es un buen niño, es un buen niño, es un buenazo, ponerle de dirigente. Pero si no tiene el llamado, no lo coloques. Pídele al Señor que te indique quién es el que tiene ese llamado para hacerlo. Porque el futuro de la iglesia muchas veces depende de eso. Depende de Dios, sin duda, pero es que Dios se ha establecido los suyos para llevar a cabo ese trabajo. Y tenemos que saber quién es el que Dios escogió para esos trabajos específicos. No cualquiera puede ponerse a liderar cualquier grupo. Dios escoge a quién usar. Eso sí es una verdad como una casa. Entonces, el desarrollo de la iglesia y del cuerpo de Cristo no se trata solo de pastores, de apóstoles, de maestros, de evangelistas, de profetas. Todos queremos ser apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Pero resulta que hay gente que en el servicio hace mucho más a veces que muchos maestros. Hay gente que liderando un grupo de alabanza puede aportar a la iglesia mucho más que muchos profetas. Porque cada uno en el lugar que Dios le ha colocado
debe ministrar el bien que Dios le ha regalado a otros. Si quiere ser buen administrador, tiene que comunicarle a otros lo que Dios le ha regalado. Y mira otro don, que es un don del Señor para el desarrollo y el crecimiento y la expansión de la iglesia. El que hace misericordia con alegría. Quiere decir que a veces hay gente en las iglesias que necesita que alguien se compadezca de ellos y que esté un poquito detrás de ellos y les anime. Y resulta ser que quien hace esas cosas a veces tiene una alegría exuberante que se acerca a él y que le contamina la alegría. Pues eso es lo que quiere decir aquí. Cuando vayas a animar a alguien, tienes que estar muy alegre para que tu alegría le contagie. Y eso parece ser que es, ¡ay, qué gitano más alegre, chacho! Siempre está con una sonrisa. No, es que es un don de Dios. Esa alegría es un don de Dios para hacer misericordia a los que necesitan compasión. Es increíble esto, ¿eh? Esto es la palabra de Dios. Aquí está escrito, y muchas veces lo hemos pasado así rápido, pero la Biblia enseña que cada uno de nosotros tenemos un don. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad especial. Cada uno de nosotros tenemos algo que aportar a la iglesia de Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra ramita para echar en el fuego. Cada uno de nosotros podemos aportar nuestro ladrillo a la obra de Jesucristo. Dice Efesios, en lugar de desviarse por la falsa doctrina, dice que por los ministerios nosotros recibamos la doctrina verdadera. Y en lugar de desviarnos por falsas doctrinas, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te das cuenta el intercambio de edificación y crecimiento? Somos un cuerpo, somos un edificio. Y dice, todo el cuerpo bien concertado y unido. Quiere decir, cada miembro en su lugar y unidos los unos a los otros, no tirando cada uno por donde le dé la gana, no pusiendo el ojo en la nariz y la nariz en la oreja, y la oreja en el pie y el pie en la mano. Cada uno bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. El tobillo hace su ejercicio para ayudar al pie, para sostener el cuerpo, junto con el peroné y la tibia y las rodillas y el fémur. Pero si alguno de ellos se debilita y se conduele, pues va a cojear esa pierna, ¿verdad? Pues esto es así en el cuerpo de Cristo. Todos nos ayudamos mutuamente, como coyunturas. Esa palabra coyunturas tiene que ver con los finos filamentos de los huesos que se unen entre sí. Quiere decir que un hueso se rompen 7 filamentos y el calcio sale y se calcina el hueso y se puede hacer daño en el brazo bastante, ¿verdad? Entonces todas las coyunturas tienen que estar muy unidas, muy unidas, muy unidas como filamentos para no dejar salir el calcio del hueso. A esto se refiere aquí. Es tremenda la forma en que hace analogía Pablo. Pablo era un experto en muchas cosas. Y aquí nos dice, entre sí todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, unidos bien concertados, según la actividad propia de cada miembro, no cada uno haciendo lo que quiera, haciendo cada uno lo que Dios quiere que hagamos. De esta manera recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y es que queremos crecer de cualquier manera, y no se puede crecer de cualquier manera como iglesia. Cada uno tiene que estar colocado en el lugar que Dios le ha colocado. Cada uno tiene que hacer la actividad que Dios le ha demandado. Cada uno tiene que ofrecer las capacidades que Dios le ha brindado. Cada uno tiene que dar el servicio que Dios le ha encargado, porque cada uno de nosotros somos importantes en el desarrollo y el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo. No hay más guapos, ni más feos, ni más altos, ni más bajos. En la carne sí, los hay, ¿verdad? Te di la razón. Pero en el espíritu no. En el espíritu es tan importante el tío Josián como el tío Sebas. Es tan importante la hermana Rocío, que la veo hablar, como Rafael Agollo. Es tan importante
el diácono como el profeta, es tan importante el apóstol como el maestro. Aquí todos somos importantes y todos somos necesarios pero no imprescindibles. Si tú no quieres hacerlo, Dios pondrá otro, porque Dios puede utilizar a quien le dé la gana donde le dé la gana, pero ha determinado utilizar a ciertos hombres en ciertos lugares. Y tenemos que ser inteligentes y tener discernimiento para saber cómo Dios quiere colocar su iglesia, que es suya, y cómo Dios ha determinado desarrollar su cuerpo, colocando a cada uno en particular como Él quiere, dice la palabra de Dios. Según la voluntad de Dios, Dios ha determinado que tú actúes de una manera en la iglesia. Si Dios quiere que seas el diácono, alégrate en el nombre del Señor de que seas el diácono y que Dios te haya colocado ahí para servir y tengas esa carga de servicio en la iglesia para el desarrollo. Si Dios te ha colocado como evangelista, no quiera levantarte de candidato. Si un evangelista no tiene que estar detrás del púlpito, que puede estar y que a veces la iglesia necesita evangelización, un evangelista tiene que estar por las calles predicando la palabra de Dios. Si Dios te ha dicho, ponte a enseñar a la iglesia, no te puedes ir a la calle a predicar todo el día, que sería bueno que lo hiciésemos todos los que enseñan, y no estudiar nunca, ¿no? Tienes que salir a la calle, predicar el evangelio, tienes que predicar detrás de un púlpito, tienes que estar con los hermanos, algunas veces en las oraciones de jóvenes, pero las horas que estés en la casa no te pongas a ver una serie, con perdón de los lutos, ponte a estudiar la palabra de Dios, que Dios te ha dado un don que tienes que desarrollar para aportar a la iglesia de Jesucristo. Si Dios te ha llamado a ser pastor, está bien que ores y que estudies 50.000 horas y que salgas a predicar a la calle, pero cuando haya algún necesitado como pastor, vayas y cuides la oveja de Jesucristo que Dios te ha encomendado. Que crezcas en la psicología pastoral que Dios te ha entregado y te ha encargado para que la desarrolles. Porque cada uno de nosotros tenemos que hacer caso de nuestros dones y de nuestras capacidades y de desarrollarlas espiritual y psicológicamente. Porque cada don tiene su psicología. El diácono tiene que aprender a tratar a la gente amablemente y para eso tiene que aprender psicología servicial. El pastor, psicología pastoral. No es malo eso, no es malo. Psicología tiene que ver con el pensamiento que va asociado a. Con eso me refiero a psicología. Entonces, uno no puede actuar de cualquier manera en la iglesia. Si eres maestro, tienes que actuar como maestro, vivir como maestro, pensar como maestro. Si eres profeta, de la misma manera. Un profeta no puede orar 20 minutos al día. La Biblia dice, de los falsos profetas, fíjate lo que dice, es tremendo, Jeremías 23, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero mira por qué no les envió. Porque no es que Dios no quisiera hacer volver al pueblo de su mal camino, ni no quisiera hablarles, no. Es que no había oídos dispuestos, porque dice, si hubiesen estado en mi secreto, les habría hecho oír mi voz y habrían hecho volver al pueblo de su mal camino. Quiere decir que Dios no hablaba a los profetas porque no oraban. Pero Él quería hacer que el pueblo de Dios volviese a las sendas y se corrigiese. Pero los profetas andaban conforme a sus deseos, decían lo que el pueblo quería oír para ser halagados, y Dios dice, pues yo no os hablo, porque no necesitáis mi palabra, porque no la queréis. La necesitáis, pero actuáis como si no la necesitabais. Entonces Dios guardaba silencio. Pero es un condicionante, dice, si hubiesen estado en mi secreto, les habría hecho oír mi voz. Entonces el profeta tiene que ser un hombre de oración por encima de la media. Por encima de la media. Un sacerdote, el que está puesto en vigilancia del pueblo, dice la Biblia, de los labios del sacerdote el pueblo buscará la sabiduría. Entonces un sacerdote tiene que ser un buscador del tesoro de la sabiduría de Dios, para cuando el pueblo necesite una guía sabia, la tenga. Un sacerdote debe fundarse en muchas maneras. Un pontícipe, en este caso un pastor, maestro o alguien que esté al frente de una iglesia, tiene que ser alguien preparado en la sabiduría de Dios para aportar a la iglesia lo que la iglesia busque en tiempos específicos. Amén. Entonces, vamos a leer el primer verso de nuevo. Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, apartado, consagrado, predispuesto a hacer algo al Señor, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Para lo que sea que Dios nos mande,
tenemos que estar dispuestos. Y la disposición nace de la base de la santidad, de la consagración, de dedicarnos en horas al Señor, de no perder nuestro tiempo, de saber que cada uno somos una piedra viva, un ladrillo en este edificio, un miembro en este cuerpo, que ayuda al crecimiento, desarrollo y expansión de la gloria de Cristo en la faz de la tierra. Amén. Así que llevo 35 minutos y no quiero cansaros más, solamente repetirles estos versos. Cada uno según el don que ha recibido ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Diversidad de dones, ministerios, operaciones. Cada una es la manifestación del Espíritu que es dada para provecho y que el Espíritu reparte en particular como Él quiere. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, según la actividad propia de cada miembro, vamos a actuar unidos como los filamentos de los huesos para el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Así que tú eres importante. Dile al Señor en oración: Padre, ¿a qué me has llamado? Yo quiero saber a qué me has llamado, Padre. Dame discernimiento para saber a lo que Dios me ha llamado, Señor. Quiero tener enfoque, Señor. Enfócame en aquello que tú me has traído a la iglesia a hacer, Espíritu Santo. Háblame conforme al don que he recibido y enséñame a ministrarlo a otros, Señor, de una manera profunda, real, poderosa e impactante. Necesitamos saber de una manera profunda, real, poderosa e impactante desarrollar los dones de Cristo, porque son ministrados por el Espíritu, repartidos por el Señor y Dios, que son los mismos, pero que se manifiestan de multiformes maneras. Por eso, tú que estás ahí y me estás escuchando en esta noche, dile al Señor: ¿a qué me has llamado, Señor? Yo quiero aportar a tu obra. Yo quiero aportar al desarrollo y funcionalidad de la Iglesia de Cristo en el nombre de Jesús. Yo quiero ser también tu utensilio útil, dispuesto para toda buena obra. Señor, ayúdame a consagrarme, a santificarme en oración, en entrega, en estudio de la palabra, hablando de Dios a las gentes, hablando tu palabra, ministrando tu poder, Señor. Yo quiero serte útil en el nombre de Jesús. Tú eres útil. Yo soy útil también, ¿eh? Hay algunos que fingen humildad. Nos vamos a ser sinceros. Yo también soy útil. Y el tío Josián, y Rafaela, y Morente Cortés, y el Sebas, el tío Sebas, y todos los que estamos aquí, somos útiles al Señor si nos disponemos en santidad, en consagración, en búsqueda de su verdad y de su palabra para el desarrollo de la Iglesia de Cristo. ¿Quieres ser útil al Señor? Conságrate y dile al Señor: guíame y enfócame a aquello que me has llamado, Señor, y colócame allí donde quieres que esté. No quiero otro lugar, no quiero tener nada que tú no me des, no quiero estar donde tú no quieres que esté y no quiero hacer lo que tú no quieres que haga. Señor, guíame en el nombre de Jesús. Amén. Así que no les canso más. Muchas gracias por estar ahí, tío Josián, Sebas, pastores, obreros, candidatos, siervos de Dios, ministros de Dios, mujeres de Dios que estáis ahí. Gracias por estar aquí esta noche y por soportarme y aguantarme. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Un abrazo y hasta que el Señor quiera.